El máster en Ciencia y Tecnología Química que imparte la Facultad de Ciencias de la UNED pretende enlazar los conocimientos básicos de la química con los avances científicos, técnicos y tecnológicos que generan avances en el bienestar de la población. Estamos ante un título que ofrece una doble orientación, la investigadora y la académica. Precisamente este máster, junto a otros de la Facultad de Ciencias, ha participado recientemente en el proyecto piloto de la ANECA, la Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación, para la renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales. Un proceso en el que se ha emitido un informe final de evolución favorable para los másteres de la facultad. Enseguida vamos a comentar algunas características de ese proceso y también conoceremos a dos jóvenes investigadoras que han cursado el máster en Ciencia y Tecnología Química y ahora trabajan en el grupo de diseño molecular de catalizadores heterogéneos. Hoy nos acompaña Ángel Maroto, que es coordinador del máster en Ciencia y Tecnología Química. Bienvenido, Ángel. Gracias. Y también están con nosotros María Almohaya, que es investigadora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenida. Gracias. Y en el mismo departamento también trabaja Mariby Morales. Bienvenida. Gracias. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de este máster en Ciencia y Tecnología Química y vamos a hablar también de la experiencia de nuestras dos invitadas. Pero, Ángel, como coordinador del máster, en primer lugar, si te parece, podríamos hacer un pequeño recordatorio de en qué consiste este máster, de sus principales características. Sí, por supuesto. Para mí es un placer volver aquí a la radio de la UNED, a hablar del máster y de sus novedades. Este máster, el máster universitario en Ciencia y Tecnología Química, se creó ya, pues desde el curso 2008-2009, no sabría decirte cuántos años son, 6 años, ¿no? Una cosa así. Se creó en el marco del Plan Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, que ya hace unos años era una novedad y ahora está prácticamente implantado en esta estructura de grado y máster. El máster en Ciencia y Tecnología Química tiene 60 créditos. Lo tenemos planificado para que se pueda cursar en un año, aunque somos conscientes y somos realistas, el estudiante de la UNED además trabaja y normalmente se organizan para cursarlo en 2 o 3 años. En esos 60 créditos el máster se puede cursar en 2 orientaciones que nosotros llamamos una orientación académica y la otra orientación investigadora. La diferencia entre uno y otro es el trabajo de fin de máster que realizan los estudiantes. El trabajo de fin de máster que realiza un estudiante en la orientación investigadora implica la realización de un trabajo experimental, un trabajo de laboratorio, introductorio a una futura posible tesis doctoral que pueda realizar el estudiante. Esa orientación investigadora, por tanto, está pensada para becarios de investigación o personal en formación que estén trabajando en un laboratorio haciendo su tesis doctoral y necesitan cursar un máster para seguir con su tesis doctoral. Es obligatorio según el plan de estudios. Luego el máster tiene una orientación académica que implica hacer un trabajo de investigación también. Nosotros decimos que es teórico, es decir, que puede suponer únicamente una revisión bibliográfica o algo similar. Poco más contarte del máster, simplemente animar a todos aquellos posibles estudiantes que quieran cursar un máster a distancia porque no puedan ir a uno presencial, que vengan a estudiar este máster. Este máster, junto a otros también de la facultad, ha vivido un proceso importante, lo que se llama el proceso de acreditación que otorga la ANECA, que yo creo que es un proceso del que se pueden extraer muchas conclusiones, sobre todo sobre su calidad, sobre su fiabilidad, por así decirlo. ¿Qué nos puedes comentar, Ángel, al respecto? Sí, esa es una de las grandes novedades de este año en relación al máster y de las que me gustaría hablar, porque es algo muy, muy importante. Muy importante
este proceso de acreditación, bueno, realmente se llama renovación de la acreditación de los másteres. Tanto los grados como los másteres en España, para poder impartirse en su día, necesitaron de la acreditación de ANECA, es decir, un permiso para poder impartirse. Si no, no se podían impartir. Luego, según la legislación vigente, era necesario, pasado un periodo de 2, 3, 4 años, 5, 6, dependiendo de la carga de créditos de los títulos, grados y máster, es obligatorio pasar un proceso de renovación de la acreditación. Ese proceso de renovación de la acreditación es muy importante, porque supone un permiso para continuar impartiendo el máster. Es decir, es necesario informar a ANECA de cómo funciona el máster, de cómo está funcionando, de su implantación, si es eficaz, si vale para algo, recabando indicadores relacionados con el título. Indicadores, a mí me gusta decir que los títulos tienen 3 patas. Uno muy importante es si tiene estudiantes, si la matrícula es suficiente, si los estudiantes se sienten atraídos por el título. El otro es el rendimiento del título, es decir, si los estudiantes aprueban, si los estudiantes consiguen terminar el título, el máster en este caso. Y el tercero, muy importante, es la opinión que tiene el entorno al máster, o al título, grado máster, del mismo. Es decir, ahí ya desde hace años se llevan haciendo encuestas de opinión sobre los títulos a los estudiantes, también estamos haciendo encuestas a los profesores, al personal de administración y servicios vinculado al título, sobre qué opinan ellos del máster. Estas 3 patas en el máster, en nuestros resultados, pues antes de pasar este proceso de autoevaluación en el que se vigilan, en el que se visan esas 3 variables, por así decir, nosotros considerábamos que antes de pasar el proceso de renovación de la acreditación, pues aprobábamos. Porque hemos tenido estudiantes, los estudiantes han conseguido terminar el máster y las opiniones que hemos tenido han sido positivas. Bueno, pues eso había que ponerlo sobre la mesa en ese proceso de renovación de la acreditación. Era obligatorio, según la legislación, era obligatorio para el máster pasarlo este año, a finales de este año. Sin embargo, ANECA puso en marcha a escala nacional un plan piloto en el cual pidió voluntarios a las distintas universidades, pidió títulos que se presentasen como voluntarios a este proceso de acreditación piloto, por así decirlo, de renovación de la acreditación piloto. Insisto, es muy importante porque si no se supera ese proceso de renovación de la acreditación con un informe favorable, el título no se puede seguir impartiendo. Y aquí, Ángel, surge la oportunidad para los másteres de la Facultad de Ciencias. En la UNED nos pidieron a los másteres de la Facultad de Ciencias que nos presentáramos como voluntarios. Había otra ventaja que era económica, que no suponía ningún coste económico para la UNED el pasar esta evaluación, y el máster de Ciencia, Tecnología y Química fue uno de ellos. Este proceso tenía 3 fases. Una primera fase es que el título elaborase desde el título, los responsables del título elaborásemos un informe de autoevaluación en el cual pues teníamos que hablar en lo fundamental. Bueno, son muchos ítems, no me voy a extender porque estaría fuera de lugar, pero de alguna manera hablar de esas 3 patas que he comentado antes, digamos que esos resultados que nosotros hemos obtenido, ¿qué opinábamos sobre ello? Íbamos crecidos, por así decirlo, porque pensábamos que cumplíamos con creces los requisitos que ANECA, en una guía que nos había dado previamente, nos indicaba. Entonces nosotros elaboramos ese informe de autoevaluación, lo enviamos a ANECA. Con ese informe de autoevaluación, la segunda fase, que fue este informe de autoevaluación, lo enviamos por estas fechas, en diciembre del año pasado. La segunda fase fue que un panel de expertos, que son profesores del área del título de distintas universidades. El panel de expertos lo componían 5 personas, 3 profesores del área de
de los 3 másteres. Los másteres eran uno de matemáticas, otro de física y el nuestro de química. Además, en el panel había un estudiante de otra titulación y un técnico de ANECA. Pues ese panel, su función era visitarnos y tener una serie de entrevistas con distintos, lo que llaman ellos, actores del título, protagonistas del título. Pues el equipo directivo, el equipo responsable del título, egresados del título, empleadores de esos egresados, estudiantes del título y profesores del título. Ese proceso, que fue muy interesante y bastante importante, y que ahora están viviendo otros títulos de la UNED en estas fechas, nosotros lo vivimos en febrero de este año. Pues en ese proceso el panel de expertos lo que buscaba era comprobar que lo que nosotros decíamos en el informe de autoevaluación era correcto, era adecuado, coincidía, y además si lo que nosotros habíamos dicho en una memoria del título que tuvimos que preparar para implantar el título, en el cual nos comprometíamos a distintos objetivos, pues los habíamos conseguido. Curiosamente, traemos aquí a María Almohaya, que fue como egresada del máster, como estudiante del máster, participó en una de las entrevistas con el panel de expertos y nos puede contar qué es lo que te preguntaron y y cómo fue la experiencia con el mismo. Bueno, pues una de las preguntas fue que si había participación en los foros, tanto de los profesores como de los alumnos, si la carga era excesiva para compaginarla con el trabajo, y otra de las preguntas fue si realmente se podía realizar el máster en un año. Y esas fueron más o menos las preguntas que nos realizaron a los egresados. La verdad es que en estas entrevistas nosotros, antes de que entraran los colectivos a los que les entrevistaron, pues hablamos con ellos, era una novedad y había temores a ver qué te podían preguntar. Luego todos los colectivos salieron muy tranquilizados porque no les preguntaron cosas raras, sino les preguntaron cosas que, digamos, tenían sentido, que nosotros esperábamos que les preguntaran. La siguiente etapa, después de que el panel incluso tuvo una jornada en la cual pudo asistir toda la facultad, una jornada pública, pudo asistir cualquiera a preguntarle cosas sobre el funcionamiento del título. El panel vino, nos entrevistó, se fue, emitió su informe, y su informe general era favorable. Detectó deficiencias porque siempre se te escapan cosas, y las deficiencias principales que detectaron fueron relacionadas con la información que teníamos en Internet sobre el máster. Esas deficiencias, el siguiente paso es si el informe que envía el panel de expertos, el proceso era que el panel de expertos envía un informe, luego va a una comisión de la ANECA. Bueno, pues esa comisión emitió otro informe en la que recogía las deficiencias que encontró el panel de expertos. Esas deficiencias, seguidamente, lo que se hizo desde la universidad es elaborar un plan de trabajo en el que se pretendían subsanar esas deficiencias, y el resultado final ha sido un informe favorable por parte de la ANECA, poniendo en valor el plan de trabajo de la UNED, las propuestas de mejora que se van a realizar. Estamos muy satisfechos del proceso que se ha realizado, teniendo en cuenta que va a servir para la mejora de no solo del título, sino de todo lo que rodea la información que se da al estudiante en el título. Para terminar, la principal deficiencia que encontraron fue en las guías de las asignaturas. No dábamos información clara sobre la carga de trabajo que van a encontrar los estudiantes en los cursos virtuales. Un detalle importante de cara a este nuevo curso son las novedades que presenta el máster en cuanto a asignaturas y al trabajo fin de máster. El Plan Bolonia, el espacio de educación superior, en lo que nos ha sometido es a un proceso de mejora continua del trabajo que estamos realizando. Y en ese marco, siguiendo las directrices de la ANECA, el año pasado tuvimos que ajustar la carga docente que tiene el máster, relacionado sobre todo con una asignatura del
del módulo de química analítica, que es química analítica ambiental avanzada, que desapareció, y otra asignatura que es procesos analíticos aplicados al medio ambiente, que tenía 6 créditos, aumentarla a 12 créditos. Ahí el cambio no es ni más ni menos que la implantación del título, pues los profesores se dieron cuenta de que el nivel que se estaba dando de carga de trabajo no era suficiente y necesitábamos una mejora en ese sentido. Otra modificación vino relacionada con los trabajos de fin de máster. Esto que he contado antes de la orientación académica y orientación investigadora, pues antes teníamos 2 trabajos de fin de máster. Uno de 12 créditos que llamábamos trabajo de fin de máster académico y otro de 24 créditos que llamábamos trabajo de fin de máster de investigación. Bueno, desde ANECA se nos indicó que no podemos tener 2 trabajos de fin de máster con distinta carga de créditos. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido eliminar esos 2 trabajos de fin de máster. Ahora tenemos una asignatura trabajo de fin de máster de 12 créditos y si un estudiante sigue la orientación investigadora tiene que cursar una asignatura adicional que se llama proyecto de investigación, también de 12 créditos. Esa asignatura proyecto de investigación es complementaria al trabajo de fin de máster y lo que significa es que el estudiante que la elige, el trabajo de fin de máster que tiene que presentar, tiene que estar basado en un trabajo experimental de laboratorio orientado a la realización de una tesis doctoral en el área de química, que eso es muy importante. El trabajo de fin de máster es de química y nosotros estamos preparando fundamentalmente a químicos que trabajen en un laboratorio. Ese es nuestro ideal. Y esos son los cambios más importantes. Como decíamos al inicio, nos acompañan María Almohaya y Mariby Morales. Ambas han estudiado el máster en Ciencia y Tecnología Química. Las dos proceden de la enseñanza presencial y queríamos que nos comentaran, además de sus estudios y actividad previa, cuál es su impresión sobre un título de estas características impartido a distancia por la UNED. Comenzamos por Mariby. Yo, en mi caso, procedía de la Universidad Politécnica de Madrid, en la cual había estudiado Ingeniería Técnica Industrial, en la especialidad de Química Industrial. Y bueno, decidí realizar el máster por la UNED porque de este modo yo en ese momento me encontraba trabajando y la metodología a distancia me permitía compaginar estudios y trabajo. Y bueno, la verdad es que mi experiencia fue bastante positiva, la verdad es que no tuve dificultades para adaptarme a la metodología a distancia. Y puesto que en la plataforma virtual, así como en las guías del máster y de las asignaturas, pues se podrían consultar previamente la planificación de entrega de actividades y de trabajos. Y además la plataforma virtual es bastante intuitiva y sencilla de manejar. Sí, María. Yo procedía de la Universidad de Salamanca, soy licenciada en Química y me dieron una beca de introducción a la investigación de 3 meses. Y mientras estaba realizando esa beca se me ofreció la oportunidad de poder hacer un doctorado y para hacer el doctorado necesitaba realizar el máster. Entonces hice el máster por esta razón y no me resultó tampoco difícil porque se podía compaginar perfectamente el trabajo con el máster y igual que dice Mariby, la plataforma te ayudaba mucho y las tareas se te planteaban con bastante tiempo de antelación para que las pudieras entregar a tiempo. Sí, así da gusto. La realidad, todo estaba muy vinculado con el proceso anterior que hemos vivido de la elaboración de la ANECA porque aunque nosotros no dábamos la información adecuada, pero luego la experiencia que hemos tenido con los estudiantes en el máster es muy similar. No tenemos demasiadas quejas, no va a haber ninguna. Y es muy importante que nos hablen de su trabajo de fin de máster, porque cosas aparte del trabajo de fin de máster, también me gustaría que nos contarais qué os pareció la atención en los foros, esa metodología que es nueva, si os ayudó esta cuestión de que, bueno, el curso virtual, aparte de los materiales que ponen los profesores, también hay foros a través de los cuales podéis trasladar consultas. Sí, bueno, yo creo que los foros son de bastante utilidad porque, bueno, en ellos los estudiantes pueden consultar las dudas que tienen tanto con respecto al funcionamiento de la plataforma como de dudas propias de la asignatura. Y bueno, como esas dudas se quedan registradas en el foro, luego los demás estudiantes podemos acceder al foro y consultarlas y nos sirve como de aclaración.
Otra cosa importante, nos preocupa mucho desde la coordinación del máster, desde todos los profesores, si ha sido útil la formación recibida. Es decir, si os sirvió para algo. ¿Qué opináis? Si el máster se puede mejorar. Yo en mi caso sí me sirvió porque, por ejemplo, en el ámbito de la catálisis, en la carrera lo di muy por encima y de manera muy general. Y en cambio en el máster sí que se estudia bastante este campo de la catálisis y hoy en día estoy trabajando con ello. Por lo tanto, a mí sí me sirvió. Luego además hiciste el trabajo de fin de máster, ¿no? Bueno, tú, Maribí, tu situación es especial, ¿no? Porque seguiste primero la orientación académica. Sí. Y luego pasaste a la investigadora, ¿no? Hiciste un trabajo de fin de máster bibliográfico, académico. Sí, bueno, como he dicho antes, como en el momento en el que me apunté al máster estaba trabajando en la industria, pues en ese momento no tenía pensado dedicarme a la investigación, con lo cual decidí realizar la orientación académica. Sin embargo, luego pues surgió la posibilidad, me concedieron una beca de investigación, de iniciación a la investigación en catálisis, y por tanto pues decidí realizar el trabajo fin de máster de investigación, y de este modo me permitía poder luego continuar con los estudios para hacer la tesis doctoral. La tesis doctoral. Sí. Sí, la verdad es que la mayoría de los estudiantes del máster están haciendo su tesis doctoral y su trabajo en otros sitios, en el CSIC, muchos estudiantes. Y ellas, por así decirlo, son excepciones, ¿no? Pero bueno, esa es la función de la UNED, la de cubrir las necesidades de muchas personas, no solo que viven aquí en Madrid, lo que viven en toda España. Sí, no sé si María nos quiere comentar cómo fue, igual que nos ha comentado Maribí, tu paso desde este trabajo fin de máster a esta faceta investigadora, que es en la que ahora mismo te ocupas. Bueno, yo hice el trabajo de fin de máster en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, que se basaba en la preparación de catalizadores para realizar la reacción de Fischer-Tropsch, que consiste en la síntesis de hidrocarburos a partir de hidrógeno y CO. Entonces, luego se salió una beca FPI para el Departamento de Química Inorgánica y Técnica de aquí de la UNED y me ofrecieron la posibilidad de realizar la tesis y aquí estoy, llevo 2 años con la beca. Para nosotros son 2 casos de éxito en el máster, es decir, es conseguir que su formación sea útil y puedan continuar la tesis doctoral. Es nuestro principal objetivo. Nuestras 2 investigadoras trabajan en el grupo de diseño molecular de catalizadores heterogéneos dentro del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. ¿Podríais hablarnos de ese trabajo que desarrolláis y de sus aplicaciones? Tanto María como yo, en nuestro trabajo nos centramos en el diseño y síntesis de nuevos nanomateriales para su aplicación como catalizadores en la valorización del bioetanol. El bioetanol es uno de los derivados de la biomasa que más interés ha despertado en los últimos años debido, entre otras razones, a que se puede aplicar como materia prima para la síntesis de productos químicos de alto valor añadido que en la actualidad son productos derivados del petróleo. En mi caso concreto, yo me centro en el estudio de reacciones catalíticas de deshidrogenación o de condensación de bioetanol para dar productos químicos de interés como son el acetaldehído o el 1-butanol, que como he dicho antes actualmente son productos derivados del petróleo. Bueno, pues yo en mi caso desarrollamos materiales de tipo multicomponente que tienen como base materiales carbonosos como grafenos, nanotubos, nanofibras de carbono. Y uno de estos materiales que más interés ha despertado últimamente en la comunidad científica es el grafeno. El grafeno es un material que ha despertado mucho interés porque presenta unas propiedades extraordinarias en cuanto a alta conductividad térmica, eléctrica, buenas propiedades mecánicas y también presenta una alta estabilidad química. Bueno, pues en relación con este material, recientemente nuestro grupo de investigación hemos publicado un trabajo en el cual hemos preparado una serie de grafenos dopados con nitrógeno, es decir, hemos introducido átomos de nitrógeno en la estructura grafítica. Esta sustitución parcial de átomos de carbono por átomos de nitrógeno en las láminas de grafeno le ha proporcionado unas propiedades básicas a estos materiales, lo cual ha permitido emplearlos como catalizadores en la reacción de deshidrogenación de bioetanol, con unas altas conversiones y selectividades hacia acetaldehído, que en este caso era el producto que deseábamos. Como ves, tocan todos los palos que están de moda en la ciencia. Toca la revalorización de productos
de desecho, como la biomasa, y el otro, el de los nanomateriales. Ya llevamos muchos años hablando del grafeno, diferentes nanomateriales. Lo que nos ha contado Mariví es que es algo que ya ha dejado de ser una novedad, ya pasa a ser algo que estamos en el laboratorio investigando para aplicarlo en cosas importantes y modificarlo a nivel molecular, que es muy importante. Yo también me baso en la valorización catalítica de etanol, pero en este caso yo preparo catalizadores carbonosos, como son nanofibras y nanotubos funcionalizados con grupos ácidos, a partir de ácido sulfúrico fumante, para llevar a cabo la reacción de deshidratación de etanol para producir etileno, que es un producto que se obtiene a partir del petróleo. Lo que queremos es obtenerlo a partir de la materia prima renovable como es el etanol, y este producto se utiliza en grandes cantidades, sobre todo para la producción de plásticos. Y estamos también ahora escribiendo un trabajo sobre esto. Bien, nos queda ya nada, prácticamente un par de minutos, y sí quería que tuviéramos un mensaje final para las personas que puedan estar interesadas en estudiar este máster o iniciarse en la carrera investigadora con la UNED. Un mensaje final. Sí, bueno, pues yo creo que dedicarse a la investigación es algo muy interesante y muy gratificante, con lo cual pues yo sí que animo a la gente que realice un máster de este tipo y con orientación investigadora. Sí, María. Pues yo también opino lo mismo, y que si una persona está trabajando y no se decide hacerlo porque le quita tiempo, pues animarle, porque se pueden compaginar perfectamente las dos cosas. Y concluye el coordinador Ángel Maroto. Después lo que han dicho las estudiantes, el coordinador no puede hacer sino confirmar todo lo que han dicho ellas. Y bueno, pues alegrarme de que en estos 6 años de máster, pues aquí hemos traído 2 ejemplos, pero podríamos traer muchos más casos de éxito relacionados con el estudio del máster. Muy bien, pues muchas gracias a Mariví Morales, María Almohaya y a Ángel Maroto por acompañarnos, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.